Ahora vamos a hablar de las cadenas de texto. Estas hay que diferenciarlas de los textos que hemos utilizado anteriormente para los comentarios. En lugar de eso, las cadenas de texto serán variables ejecutadas por el intérprete de Python, solo que contará por caracteres y no simplemente por un comentario. Podemos definir una variable de cadena de texto muy simple. En inglés, las cadenas de texto se conocen como string, así que podríamos llamar string1 a una variable de cadena de texto. Y para declararla basta con abrir comillas simples o dobles y cerrarlas. Todo lo que quede inscrito en las comillas será una cadena de texto, como por ejemplo, hola. También podríamos definirlas con comillas simples. Por ejemplo, podríamos colocar acá un string2 que diga con comillas simples de apertura y cierre, mundo. Y si nosotros imprimimos estas dos, print string 1. Veamos el resultado. Lo imprime, aquí dice hola. Lo mismo podríamos hacer, copiar y pegar, con el string 2 y veamos si realmente igual lo imprime. En pantalla, acá está. Hola mundo con un espacio inter. ¿Vale? Entonces, las cadenas de texto pueden ser declaradas tanto con comillas dobles como simple. Hay ciertos estándares, como el PEP número 8, que indican que es preferible utilizar las comillas dobles para declarar variables de cadenas de texto o tipo cadena de texto. Pero hay otras oportunidades en las que esa unión de comillas simples y dobles puede complicarse. Veamos un caso. Podríamos utilizar un tercer string que haga lo siguiente, que diga los zorros rápidos. Noten que en este caso sí puedo utilizar acentos, porque dentro de una cadena de texto podemos utilizar, según el formato UTF-8, este tipo de acentos. Y si así no fuera, podemos convertirlo a otro tipo de formato como Unicode. Sin embargo, nunca utilizo acentos en el cuerpo de programación, como por ejemplo para nombrar una variable, porque esta no sería reconocida. Ok, entonces utilizamos acá los zorros rápidos y podríamos ahora querer utilizar una comilla simple. Entonces podemos utilizar dentro de comillas dobles para declarar una cadena de texto una comilla simple. Marrones. Los zorros rápidos marrones. Y podemos hacer acá saltan. ¿Cuál es el resultado de esto? Si ejecutamos este código. Y por cierto, imprimimos este string. Usamos el print string número 3. Y corremos. Veremos acá que el último resultado dice los zorros rápidos marrones saltan. Y esto está entre comillas simples. Podríamos haber eliminado estas comillas y cambiarlas por comillas dobles. Es decir, podríamos utilizar comillas dobles en el interior y comillas simples en el exterior. ¿Vale? Vamos a colocar acá una comilla simple y otra acá. Y el resultado va a ser algo parecido, solo que ahora va a aparecer con comillas dobles en la parte interna. Pero como dijimos, una buena práctica es utilizar comillas dobles para la declaración. Entonces, ¿cómo podemos utilizar tanto comillas dobles en la apertura y cierre como comillas dobles en el interior? Bueno, una manera de hacerlo es utilizando un backslash. Por ejemplo, podríamos utilizar backslash seguido de una comilla y decimos acá sobre y luego backslash seguido de otra comilla doble. Y colocamos acá los perros flojos. ¿Qué es lo que está haciendo esto por nosotros? Bueno, este backslash nos permite introducir en la cadena de texto una comilla doble, a pesar de que también hemos utilizado la comilla doble en su declaración. Si nosotros lo ejecutamos, ustedes verán que estamos usando comillas simples y comillas dobles y no ha generado ningún error. Entonces esa es la manera de tratar este tipo de objetos. Además, las cadenas de texto nos van a permitir hacer concatenaciones. ¿Qué es una concatenación? Bueno, podemos unir una cadena con otra. Por ejemplo, yo voy a llamar acá la variable a igual a string1 más string2. Noten que estoy utilizando acá un operador aditivo entre dos cadenas de texto, que por supuesto va a tener un resultado distinto a si lo hiciera con números, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener acá un valor llamado b igual a 2 más 2.
Esto va a generar 4. Pero ¿qué pasa cuando yo sumo o utilizo el operador aditivo para cadenas de texto? Bueno, veámoslo acá. Print el resultado de A. A ver qué es lo que crea. Y como ustedes pueden ver, el resultado es hola mundo. Es decir, la adición aplicada a cadenas de texto lo que hace es concatenar, colocar una cadena seguida de la otra. Y noten que yo acá a propósito había dejado un espacio en blanco antes de la palabra mundo, precisamente con la intención de concatenar y que dijera hola mundo y no estuvieran pegadas las palabras. ¿Okay? Está ese espacio en blanco. Otra cosa que podemos hacer es formatear variables dentro de strings. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a verlo. Yo voy a utilizar, por ejemplo, una variable que se llama A. Y a esta variable le voy a, nuevamente, a esa variable le voy a dar un valor, digamos 12. Vamos a asignar otra variable llamada B, que va a valer 3. Y yo puedo utilizar print seguido de un string, apertura y cierre, pero precedido de una F. En las nuevas versiones de Python, 3 en adelante, se puede utilizar este formatting 3.6 en adelante. Entonces, este F que indica formatting, indica que yo puedo introducir acá dentro del string variables externas, además del típico valor dentro de la cadena de texto. Por ejemplo, yo podría decir que A es igual, y noten que esto lo estoy haciendo como cadena de texto, y luego pasar el valor de A través de estos corchetes. Es decir, que lo que esté dentro de estos valores recibirá la variable. Esto que está externo es solamente un texto, mientras que acá, entre estas llaves o corchetes, estoy pasando la variable. Y lo podríamos hacer también para I, B es igual a, y pasamos la variable B entre los corchetes. ¿Qué pasa cuando imprimimos esto? Bueno, nos dice A es igual a 12 y B es igual a 3. Noten que el número 12 y 3 yo no los escribí. Lo que hice fue pasar la variable. Y a pesar de que es numérica, es convertido automáticamente por el formatting. Esta F que precede se encarga de la conversión interna de entero a cadena de texto. Pero esto inclusive podría complicarse. Vamos a poner el caso de que tengo otras dos variables. Vamos a llamarlas C igual a 2.35678, es decir, una gran cantidad de decimales. Y luego tengo otra variable llamada D, que no tiene ningún punto decimal. Vamos a colocar simplemente un entero. Y la cuestión es que yo quiero utilizar ahora print también para dar formato, no solamente al inyectar el valor de una variable, sino también al cambiar su ploteo o forma de impresión. F o formatting, F seguido de comillas simples o dobles, va a permitirme hacer ese tipo de inyección. Yo podría decir que A, o mejor dicho C, va a ser igual a, paso el valor de C, perfecto, pero ahora voy a utilizar lo siguiente, 2 puntos, y esos 2 puntos indican el formato que quiero que se le dé a C. Podría decir que luego del punto utilice 2 decimales por punto flotante. Este formato 2.2f va a hacer que, a pesar de que se tenga muchos valores decimales, solo escriba los primeros 2. Y vamos a completar esto. Decimos acá, id es igual a, y paso D. Cierro acá el paso o inyección de la variable. Nuevamente le puedo aplicar un formato y decirle, formatéalo con 2 puntos flotantes. En este caso, de hecho, no tiene ningún decimal. Es, de hecho, un entero. Pero como le estoy exigiendo que el formato sea con 2 puntos flotantes, va a rellenar con ceros a la derecha luego del punto decimal. Veamos cómo esto ocurre. Y fíjense que realmente lo está haciendo. C es igual a 2.37, es decir, está haciendo la aproximación de los decimales anteriores. Y el D va a ser igual a 3, rellenando con 2 ceros a la derecha luego del punto decimal. Entonces, a través de formatting, es la mejor manera de hacerlo en las últimas versiones de Python, a partir de la 3.6, podemos hacer una concatenación de valores e inyección de variables formateadas.